Estamos ante un infanticidio en el mundo. Al genocidio en Gaza y ver esas crueles imágenes de los niños sufriendo hambrunas y sus escuelas bombardeadas, se suman las escuelas bombardeadas en Irán y esas mochilitas de las niñas que han sido asesinadas por parte del Estado de Israel y de Estados Unidos. También a los niños y niñas que se empiezan a conocer sus rostros del Líbano, habiendo sido bombardeados por Israel luego de este supuesto alto al fuego. Pero en el mundo a estas guerras se le están anteponiendo movilizaciones y huelgas educativas y docentes muy importantes. A la ya conocida huelga docente en Minneapolis, que ha acompañado a las comunidades contra la Gestapo de Trump, que quería sacar de las propias escuelas a los niños y niñas de familias migrantes, huelgas impresionantes docentes en Cataluña, en San Francisco y hace muy poco en Madrid una huelga de nivel inicial. Estos movimientos de solidaridad en el mundo y grandes huelgas docentes también tienen su epicentro acá en Argentina y es una mala noticia para el gobierno de Javier Milei. Estamos ante unas 15 provincias en conflicto en la Argentina, con reclamos muy similares a los que vemos de los docentes en otras partes del mundo. Hubo luchas después del gran paro nacional del 2 de marzo en Catamarca, que pudimos viajar como Corriente 9 de Abril y como La Izquierda Diario, a poder conocer cómo estaban viviendo la situación los docentes de la provincia. San Juan, Jujuy, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba, donde se ha visto varias veces a los docentes avanzando contra la represión del gobernador, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba. En todas las provincias hay los comunes de los reclamos docentes, salarios bajísimos, en algunas provincias cobran apenas 500.000 pesos, docentes que tienen que hacer Uber para llegar a fin de mes, el pluriempleo, trabajar 2 o 3 turnos para poder llegar a fin de mes y alimentar a las familias, la salud laboral, ir a trabajar enfermas y licencias que los gobiernos no nos dan acceso y una salud laboral completamente precarizada y privatizada. Estamos hablando de que mientras gobernadores se pasean por Nueva York, deslomándose, como decía Adorni, junto con Milei, la docencia realmente está en una situación de mucha precariedad. Y hubo además en estas semanas una buena noticia, que fue el fallo judicial contra la declaración de la esencialidad educativa, que querían impedir y cercenar nuestro derecho a huelga, pero con estas enormes huelgas y movilizaciones y con esta presión y la lucha contra la reforma laboral esclavista, tenemos un fallo a favor para que la docencia pueda seguir manifestándose. Y hay reclamos muy sentidos en la docencia, que es lo que queremos hablar en este ciclo educativo de Adoctrinados. El estrés, el agotamiento laboral, nuestros cuerpos, nuestra salud mental, un trabajo con poblaciones cada vez más, con más situaciones de pobreza. Estamos hablando de situaciones muy difíciles donde se demanda la necesidad de tener mayores recursos para atender la inclusión, tener realmente psicólogos y psicólogas en todas las escuelas para poder trabajar con los estudiantes. Estamos hablando de una situación de pobreza infantil muy grande y hace poco nos enteramos de que han quitado la carne en los comedores escolares en La Matanza cuando se necesita aumentar en cantidad y calidad la comida para todos nuestros chicos. Y tuvimos 2 hechos aberrantes en la docencia que ya grita basta. Tanto el asesinato de Cristian Pereira, que lo mató un policía de la provincia de Buenos Aires, de la bonaerense, cuando estaba haciendo Didi, porque no llegaba a fin de mes, y en el auto en el que estaba trabajando se encontraron los trabajos de los chicos con los que él tenía que corregir cuando llegue a sus casas, y el terrible hecho que conmocionó a todo el país de Santa Fe, donde un chico entra con un arma a la escuela y termina matando a sus compañeros. Estas cuestiones son las que nos vamos a preguntar en este nuevo ciclo de este programa Adoctrinados por La Izquierda Diario Más, y vamos a dejar una pregunta muy importante para pesar nuestras luchas y nuestra política. ¿Qué harías, vos que sos docente, vos que sos maestra, si tuvieras más tiempo libre en tu vida, si trabajarías solo 6 horas? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué podrías hacer? Dejarnos los comentarios a esta pregunta y te pedimos, como siempre, que te suscribas, que actives la campanita y te suscribas a La Izquierda Diario Más, y ya en breves vamos a ir con la primera entrevista de este ciclo, Adoctrinados, cuestionando la educación por izquierda 2026. La educación pública se convirtió parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, de 3 meses de vacaciones. Y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre.
si declaran la educación pública servicio esencial, y yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia. Si no fuera por la lucha de las docentes, la situación sería mucho peor. Bienvenidas y bienvenidos a Adoctrinados, cuestionando la educación por izquierda. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, como bien explicó antes Federico, y vamos a utilizar como puntapié inicial la reforma educativa del gobierno de Milei, llamada de libertad educativa, que estuvo en tema a fin del año pasado, en 2025. Ahora no está en agenda, seguramente por el gran descontento social que está habiendo, pero quería mostrarlo para empezar a discutir justamente sobre educación. Y para eso hoy estamos junto a Laura García Tuñón. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Laura. Laura es docente jubilada, coordinadora de ENDIEP, Encuentro Latinoamericano entre Docentes y Educadores Populares, y autora del libro Elementos para pensar la docencia sindicalizada en clave de género, ¿quién cuida a las que cuidan? Laura, para empezar este intercambio, hace unos años, en 2023, en una nota para La Izquierda Diario, vos decías algo muy interesante, porque justamente era el inicio del gobierno de Milei, y planteabas que las propuestas justamente de este gobierno de ultraderecha dejan a docentes, familias y estudiantes librados a una lógica de mercado. En ese sentido, ¿qué te parece que trae o podemos intercambiar sobre esta idea de reforma educativa, por más que no esté en agenda, ¿no? Sí, la supuesta libertad educativa que plantea Milei y todo ese espacio político, ¿no? Que primero hay que acordarse de quién lo hizo ese proyecto, que por ahora lo tienen encajonado en un cajoncito, pero que en cualquier momento lo sacan, que es el secretario de Educación, Torrendel, que es un representante de la educación privada católica, ¿no? Es representante de todas las escuelas católicas, y ese es nuestro ministro o secretario de Educación. Y lo hizo junto a la gente de Paolo Roca, ¿no? Entonces es significativo quienes están pensando la educación, por supuesto sin ninguna participación de ningún colectivo de docentes ni nada por el estilo. Y esa supuesta libertad es una libertad mentirosa. Todos queremos libertad, pero no la libertad de ellos. Ellos tienen en su pensamiento el capitalismo más de derecha que puede haber, porque piensan a la escuela como una empresa. Y para todos nosotros sabemos que la escuela no es una empresa, sino que es una institución en disputa por las distintas culturas y por las distintas sociedades que tenemos. Piensan a los estudiantes, a los alumnos como consumidores, son sujetos de derecho. Piensan a la educación como una mercancía, al conocimiento como una mercancía. Entonces esas son las bases por las que ellos piensan en la educación. Además de que siempre lo repiten para todo, que el Estado no tiene que ser responsable de la educación. Si bien en ese proyecto borrador hablan de la gratuidad, por otro lado hablan que van a poner recursos cuando sea necesario, si las familias no pueden, lo dice en otro artículo, ¿no? Entonces es un proyecto totalmente oscurantista, porque vuelve a poner en discusión algo que ya con la ley 1420 ya se había debatido y terminado de debatir, que la educación es laica, libre y gratuita. Bueno, ellos lo vuelven a poner en discusión. Entonces vuelven a poner en discusión, meten la religión otra vez en las escuelas. Otra vez, ¿no? Otra vez, después de tantos años que estuvimos peleando para que la escuela no tuviera ni siquiera, porque cuando yo trabajaba en los 90, todavía había escuelas que tenían un crucifijo, una imagen religiosa, y pudimos ir sacándolos, los maestros, diciendo, che, esto... No, acá hay chicos que no son católicos, la escuela es laica, es libre, no tiene por qué tener signos religiosos adentro de la escuela. Eso queda para el ámbito de las familias. Y estos lo vuelven a poner. Si bien fuera del horario, dicen, pero que sí en los programas, en los diseños curriculares tiene que haber y puede haber enseñanza de las religiones, dicen ellos.
Ellos, y es más, permiten que entren a dar esas clases y también tecnología y otras, gentes no docentes. O sea, es todo para nosotros sin sentido, pero tiene un sentido real, que ese sentido es manejar a la educación como una empresa, una educación que forme hasta por ahí nomás trabajadores, porque están destruyendo toda la industria. Entonces, tampoco es que necesitan gente demasiado formada. En otras épocas uno decía, bueno, la escuela solo piensan para formar para las empresas que ellos tienen. En este gobierno no, porque están destruyendo la industria nacional, con lo cual ni siquiera para eso. Entonces necesitan gente que no piense, que no salga, que sea individualista. Esas son otras de los hitos de esta gestión para todo, pero para la educación, o sea, que lo colectivo se destruye, la organización se destruye, la organización de la familia. Ellos plantean que la meritocracia, mentirosa por supuesto, porque vos podés estudiar y hacer de todo y no llegás a tener el sueldo a fin de mes, pero que la gente tienda a hacer lo individual. Y eso es un signo de esta época, y está llegando esa propuesta, está haciendo ruido en muchos aspectos de la sociedad, en mucha gente de la sociedad que dice, bueno, no, yo si trabajo mucho puedo solucionar estos días con los colectivos. Le preguntaban a la gente, bueno, cómo estaba viajando, que están viajando re mal, pero justo en estos días, pero siempre encontrás a alguno y dice, bueno, sí, yo antes también se viajaba mal. Como justificando, porque si yo ahora conseguí asiento, decía hoy una mujer, yo conseguí asiento, así que, bueno, voy sentada, como justificando todo y diciendo, bueno, si yo estoy bien, ya está. Y eso es lo que promueven desde los distintos planos de lo que es esta supuesta libertad educativa. Y con respecto a las familias, porque vos nombrabas bien, ¿no?, que, o sea, estos valores de meritocracia, individualismo, en el proyecto de ley están mencionadas las familias. Además, bueno, vos sos educadora de la escuela pública, pero también un especialista en lo que llamamos educación popular, ¿no?, una educación crítica y para nuestra clase. Hablan mucho de las familias y dicen, bueno, ahora por fin las familias van a poder estar en la escuela, saber lo que los chicos aprenden y definir ¿a qué escuela llevarlos? Ahí también entra la idea más fuerte de intentar voucherizar la educación para que las familias elijan. Pero, contrario a esta idea, nosotros siempre intentamos que las familias sean parte de la comunidad educativa y de algunas decisiones que se puedan tomar en la escuela. ¿Cómo ves esto? Aparte que venís del ámbito de la educación popular y además porque hay una discusión en la izquierda que ya es histórica, como que la escuela pública y la educación popular son dos cosas contrapuestas. ¿Cómo lo verías vos o por dónde encararías esa pelea o por dónde encararías este problema de las familias? Sí, está muy en el proyecto borrador, habla muy claro del Consejo de Padres, porque no llama de familias, Consejo de Padres. No me había percatado. Se sigue diciendo que las reuniones son de padres y no de madres o de familias. O de familias, sí. Son esas cosas que nos quedaron, esos resabios que tenemos de la educación tradicional, que hasta los más jóvenes seguimos repitiendo, porque fuimos formados así. Entonces, cómo rompemos eso, es uno de los grandes debates que tenemos que darnos como educadores y como familias también, porque la educación no es algo exclusivo de los maestros, de los profesores. Nosotros tenemos, justamente con esta discusión, tenemos que hacer sentir que la educación es un tema de todos y de todas las familias, de toda la comunidad de alrededor de una escuela tiene que tener injerencia, pero no la que piensan ellos. Ellos piensan a este consejo de padres que van a seleccionar qué maestro trabaja y qué maestro no, o si su hijo está siendo bien educado o no. Cuando nosotros, en la ciudad tenía algo que era el proyecto educativo institucional participativo, que yo era amante de eso. Yo creo que ni lo viví eso. No, eso estaba también en los 90, sí, durante todos los 90. Y la verdad que era una herramienta utilísima, porque no solamente qué era el proyecto. Cuando empezaba el año, en febrero, cuando teníamos que ir a la escuela,
la idea era pensar, bueno, este año, ¿qué eje vamos a tomar en la escuela? Al margen de la enseñanza de cada grado, de lo que tiene que hacer cada grado para el diseño. Bueno, ¿qué eje? Vamos a tomar, me acuerdo en mi escuela faltaban arbolitos y plantas en el barrio. Pues estabas en primaria, Yo ¿no? estaba en primaria. Entonces, no había árboles, era cerca del hospital Ramos Mejía, casi no había árboles. Entonces, vamos el tema de tener más espacios verdes, más arbolados. Entonces, armamos el proyecto y convocamos a las familias a ver cómo podían colaborar, qué se les ocurría, cómo hacer ese tema que se nos había ocurrido. Y plantamos árboles, fuimos en cada pedacito que había, armamos huerta en algunas escuelas, porque también era la idea conectarse con otras escuelas. Claro. En alguna escuela que tenía espacio armábamos una huerta. Y esto se hacía con las familias. Con las familias. Muy diferente la idea que la familia y los docentes siempre tienen que estar peleados por algo. Es que en realidad tenemos que estar buscando la forma, y ese es un rol que tenemos que tener como docentes, como educadores y como sindicato también. Tenemos que ser educadores en todos los sentidos. Ojalá pudiéramos educar a nuestros gobernantes. Me encantaría sentarlos y explicarles qué es la educación, para que entiendan de qué estamos hablando con la educación. Y a las familias también. No es que solamente los tenemos que llamar para decirles, mira, tu nene aprende esto, no aprende, o este es lo que vamos a armar en esta primera etapa del año, van a aprender a sumar, a restar. Además de eso, que hay que hacerlo, explicarles. Nosotros siempre tenemos que explicarles y darles sentido a lo que estamos haciendo. ¿De qué manera las familias se tienen que involucrar en la educación? Y no solamente haciendo repasar a los chicos en la escuela, claro, en la casa, perdón, sino de qué, bueno, vos qué traes, qué tenés. En la escuela, una de las tantas escuelas donde estuve, la mayoría eran todos inmigrantes de países vecinos o de las provincias, y había de Rusia, de China, de qué sé yo. Entonces, tratábamos de que, bueno, armamos una carpeta donde una vez por semana, los fines de semana, una familia cada vez ponía ahí alguna leyenda que fuera muy propia de ellos. O leyenda, o una comida, esas cosas se usan mucho. Y después las leíamos entre todos. Y después armábamos a fin de año una feria de las comidas y de las culturas de cada uno. A Dice de Trump no le gustaría ese tipo de trabajo en tus escuelas. Entonces, qué distinto es ver a las familias o la participación ojalá existiera. Cuando yo fui legisladora presenté un proyecto de consejo escolar, que obviamente el PRO no lo quiso tratar. Ni el PRO ni el Frente de Todos, que no me acuerdo cómo se llamaba en esa época. No lo quisieron tratar. Entonces se armaba consejo escolar de la ciudad, que ellos también lo arman, lo plantean, pero para otros fines, es para control. Para control. Y nosotros necesitamos control, por supuesto, el control tiene que estar, pero no punitivo. Claro. No, y ahí una pregunta antes de pasar a las luchas, porque también el proyecto de ley de libertad educativa dice que se van a publicitar, entiendo, se va a poner como público las notas que se sacan los chicos para poder hacer un seguimiento colectivo, y con eso también se van a empezar a armar especies de ranking de escuelas, en el sentido de qué escuela obtuvo mejores calificaciones con pruebas estandarizadas, para que también las familias puedan tomar la opción de decir, pero mira, en aquella escuela le va mejor, entonces los cambiamos. ¿Cómo ves esto de cuán público o no se podría hacer las evaluaciones de los chicos? Y otra pregunta ya para ir a la parte de las luchas docentes también, ¿de qué otra manera se podría pensar también especies de autogobiernos escolares, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo invito a las familias, hago proyectos, me diste algunas ideas también para pensar ahora en mi cuarto grado, pero en el sentido de que nosotros sí queremos de alguna manera de que puedan que podamos definir colectivamente como comunidad educativa o proyectos, orientaciones o perfiles, además de defendernos ante los ataques. Entonces, dos preguntas, lo de la publicación de las evaluaciones y qué forma de autogobierno se podría construir en las escuelas. Sí, esto de publicitar qué nota se sacó cada escuela y cada chico, un poco es el modelo chileno, que utilizaban hasta antes de la reforma educativa, después de la lucha de los estudiantes que hubo en Chile hace unos años. Ahí se publicitaba y existía esto, la escuela que sacaba más nota, y después esa escuela que sacaba
buena nota o menos nota, cada vez iba siendo menos requerida y con menos recursos, porque ellos hablan de poner recursos según el resultado. Claro. O sea, ven a la escuela como una empresa. Si te va mejor, si te tenés va más mejor, recursos. tenés más recursos. Al contrario, yo tengo que poner todos los recursos en donde más se necesita. Y si alguna escuela, por algún problema, no está dando esos resultados, además, ¿qué es dar esos resultados, ¿no? Claro. Pero esas visión mediciones, resultadista. claro, ¿qué medimos? Y esa es una de las cosas que como docentes tenemos que poder discutir entre todos, aunque sí tengamos una bajada que tenemos que cumplir, tenemos que poder discutir entre los docentes de una escuela qué es lo que estamos educando y qué es lo que queremos medir, ¿no? Que medir para qué, para quién, qué es el aprendizaje de qué es. Entonces, bueno, el dar los resultados públicos es nefasto, es totalmente nefasto. Esto no quiere decir que no se hagan evaluaciones para ver en dónde hay que apoyar, en dónde hay que poner más recursos, más personal. ¿Por qué una escuela? Porque el gobierno te dice, no quieren dar los resultados porque no quieren mostrar que se está enseñando muy mal en las escuelas. Yo quiero tener resultados, quiero ver qué está pasando, y eso es lo que no ha hecho ningún gobierno, es ver qué es lo que está pasando en cada provincia, en cada municipio, en cada zona, ver qué está pasando en cada escuela. No, todos miran para el costado y dicen, hacemos las pruebas estandarizadas, y después con esas pruebas, miden mal. Dieron mal, aprenden mal matemática. ¿Y qué sé yo qué es? ¿Qué matemática? ¿Aprendiendo cómo? Esa era una, y la otra no me acuerdo. No, si querés como para pensarlo también en voz alta junto con las luchas, porque el gobierno te dice, claro, bueno, vos no haces públicos los resultados porque no querés mostrar cómo se educa, vos no querés meter a las familias en las escuelas porque estarían criticando tu forma de educar y adoctrinando, que es lo que más surge en la discusión más ideológica. Pero nosotros sí queremos pensar una forma no solo de involucrar a las familias, sino de pensar si habría posibilidad de escuelas o autogestionadas o cooperativas o de autogobierno en el sentido de la educación popular, pero en la propia escuela pública argentina. Hubo casos, por ejemplo, no es una escuela primaria, pero el CFP, hay un centro de formación profesional que está en la calle Morón, en Flores, donde ellos tienen determinadas propuestas de formación profesional, pero todos los años hacen una reunión con toda la comunidad. Hay años que van mucho más, y hablando de comunidades, los comercios, las fábricas, y hacen una propaganda durante bastante tiempo para que vengan a decir qué es lo que necesitan, qué formación quieren, qué cursos de qué cosa quieren. Y obviamente no es que toman todo, pero hacen un consenso donde ponen parte de lo que decide la comunidad. Y en una escuela, nosotros también en mi escuela justo teníamos una directora que nos dejaba hacer un montón de cosas. Entonces también la escuela ideal. Era una época que también había un plan en Menem, en la época de Menem, había un plan federal de educación, y donde había plata para hacer capacitación para los docentes y para hacer proyectos. Era una cosa medio bizarra, porque algunos lo tomaban punitivamente, nosotros agarramos esa plata y armamos un proyecto era una escuela con mucha pobreza alrededor, los chicos eran todos de inquilinatos, casas tomadas, ahí frente al Ramos Mejía, y no tenían dónde estar los fines de semana los chicos. Entonces, ¿qué armamos los sábados? Como nos pagaban esas horas a los maestros que íbamos, armamos distintas experiencias de lectura. Pues también veíamos que los chicos no sabían leer, pero los convocamos a los padres. Claro. Y les dijimos, bueno, ¿qué les parece? Y hasta ahí los padres ni venían a las reuniones, pero empezaron a venir, y venían los sábados a acompañar a los chicos, entonces con un grupo se iban a la plaza. No iban a las reuniones de la escuela, pero para eso sí. Mira. Y se iban un grupo decidió, vamos a llevar libros a la plaza. Entonces se compraron libros con esa plata que nos mandaba don Menem, y armamos y no se perdían los libros. Con otro grupo decían, a nosotros nos gusta, los padres, nos gusta el misterio. Y entonces armaron una sala para hacer películas de terror. Y en otras eran para los más, no sé, así fueron. Y se iban cambiando. Pero los padres eran los que proponían. Mirá qué bueno. Entonces, bueno, hay formas es difícil. Difícil. Hay que tener tiempo y espacio.
Porque para poder pensar esas cosas vos necesitas no estar todo el día dando clase y corrigiendo y te vas a tu casa con todo el trabajo. Y tenés que tener tiempos institucionales para poder pensar, cosas que cada vez tenemos menos. Claro. No, yo por este tema, para agregar una cuestión y así como definición, o sea, no está puesta la idea de que la sociedad define la educación para nada, sino que está, y es muy propio de las ultraderechas, por lo que venimos como leyendo, esta idea de la familiarización, o sea, como que la responsabilidad es de la familia. Es de la familia, ¿no? Como que la crisis de la educación, incluso de la salud, por una cuestión sobre todo de presupuesto, bueno, que lo resuelvan las familias, ¿no? Desde un lado conservador y de un lado de completamente individualista. Y que tiene el costado, además, de que acentúa el punitivismo entre los propios trabajadores. En Brasil nos cuentan las compañeras que están allá en San Pablo, ya está implementado un sistema de evaluación a los docentes y a las docentes que viene justamente a chocar entre los propios sectores de la clase trabajadora. Así que eso está interesante para pensarlo. Y después una cuestión que dice este proyecto, que por ahora está ahí en veremos, es que se quiere crear el ENES, que es como una especie de examen nacional de educación, sí. Que eso es bastante grave porque sería para cuando se termine la secundaria y que los institutos superiores pueden llegar a pedirlo, ¿no? Esto es está muy abierto a justamente lo que querían hacer en un momento, de que se tenga que rendir examen para la universidad, en un momento donde la universidad pública no se está cumpliendo la ley de financiamiento universitario, ¿no? Eso se hace en distintos países, esto. Acá creo que habla también del examen al terminar cada nivel. Claro. Un examen, para obtener el título de primaria tenés que dar el examen. Y para tener el título de secundaria tenés que dar el examen. Y para tener el título de docente, al terminar el instituto de formación docente, la carrera que vos elegiste, también te queda otro examen que sea integrador. Y esto se da, por ejemplo, en Colombia. Ahora esto lo han cambiado con el gobierno de Petro, pero hasta el gobierno de Petro había un examen al terminar la escuela secundaria y era muy complicada. Y depende de lo que vos rendías, podías acceder por la nota que te sacabas a una universidad que te formaba, o a un terciario, o una tecnicatura. O sea, si vos sacabas poca nota, ibas a tecnicatura. Si sacabas buena nota, además te ubicaba, ¿no? Te ubicaba. Mirá. Si sacabas buena nota, podías elegir entre humanidades o medicina. El que sacaba más nota iba a medicina o a ingeniería. Y entonces los pibes se mataban por el último año, en vez de disfrutar de su último año de secundaria, de qué manera podían sacar una nota que no lo obligara a ser técnico de trabajo manual, porque había formación para trabajo manual nada más. Entonces, ya está, perdiste en tu vida de poder pensar en otra cosa. Entonces también ahí apareció la educación popular. Varias veces que fui a Bogotá, sobre todo, había espacios de educación popular que cuando me contaban, dicen, no, es para formar a los pibes para que puedan dar bien el examen. Lo hacían por fuera de la escuela, claro, con experiencias de educación popular en los barrios más pobres. Bueno, eso es lo que pretenden hacer acá. Bien. Bueno, ahora vamos a tocar otros temas, aprovechando tu experiencia. Vos fuiste parte activa en el maestrazo del 88, la Marcha Blanca, también de la Carpa Blanca, y queríamos preguntarte a ver cómo podíamos pensar, en el marco de una descentralización muy profunda que hay hoy en la Argentina, las luchas por salario, las luchas sindicales ligadas a esta pelea por otra educación, ¿no? Yo, una de las cosas que siempre cuando estaba en el sindicato, ahora no estoy, me peleé, yo estaba en UTE, en el sindicato, y era parte muy activa, fui miembro parte de la comisión directiva. Yo siempre les decía, sobre todo a los futuros maestros, y a los maestros cuando iba a las escuelas, para ser un delegado, vos tenés que ser el mejor maestro. Porque tenés que ser el mejor maestro, y que la herramienta que nosotros tenemos es la pedagogía. La mejor herramienta que nosotros tenemos como docentes, como educadores, es la pedagogía. Entonces vos tenés que entender lo que estás haciendo para enseñar para qué, para quién y cómo,
para también después pensar las herramientas de lucha. Y la otra cosa que siempre le decía, el otro día en la Normal 1, en la charla, dije, eran montones de pibes, casi todas chicas, de primaria y de inicial eran, usted afíliense, no importa si después te peleás con la conducción, pero te tenés que afiliar a un sindicato porque la mejor herramienta es la organización sindical. Pero también hay que repensar qué organización sindical tenemos. Y hay que poner en debate, así como ponemos en debate la educación y las pedagogías y cómo sacamos del oscurantismo lo pedagógico, que es lo que nos quieren imponer, que enseñemos mame, mi, momú, como quieren ahora acá, en la ciudad y en el resto del país también, así como tenemos que poner en discusión de qué manera enseñamos y para qué enseñamos, también tenemos que poner en discusión las herramientas sindicales y las herramientas políticas también, ¿no? Pero las sindicales también. De cómo armamos herramientas donde realmente sean democráticas, donde la palabra de todos, y eso no quiere decir hacer asamblea todo el día, porque tampoco sirve hacer asamblea todos los días, pero los movimientos indígenas siempre dicen que cuando hay un problema vos juntás al colectivo que tiene el problema. Cuando eso no se puede solucionar, no encuentran la forma de resolverlo, amplían, ellos hablan de las fogatas, que en los territorios arman para fogatas. juntarse alrededor. Entonces, si la fogata del barrio no pudo solucionarla, juntan las fogatas del territorio. Si esas no, juntan a toda la comunidad. Entonces, vos no tenés que estar todo el tiempo juntando a todos los afiliados, todo el tiempo para decidir todo, pero que existan las formas donde haya esa ida y vuelta de la conducción y de quien lleva adelante las propuestas con la voz de los que están en la escuela, tiene que haber una forma. Y las luchas también. La calle no la podemos abandonar, y menos con este tipo de gobierno. Pero, ¿cómo armamos esa calle? ¿Cómo la armamos? ¿Cuándo la armamos? ¿Cómo hacemos que aquellos que ni quieren saber nada de parar, inventen o inventemos con ellos herramientas de lucha que sirvan para que ellos también se sientan parte y que sigan, poder empujar a luchar para lo que necesitamos para sacar a esta gente, para construir algo nuevo? Pero para eso tenemos que poder democratizar nuestras herramientas, democratizar, hacer la participación más fuerte e inventar. Para mí, cuando se inventó la carpa blanca fue un hallazgo esa herramienta. Nos criticaron muchísimo, pero en ese momento de la carpa había 14 provincias, más o menos como ahora, en lucha. El año anterior la carpa fue en el 97. En el año 96 Río Negro hizo 140 días de paro. San Juan 48. Había La Pampa, creo que había 70 días de paro. Neuquén, ni me acuerdo cuánto, pero era un montón. Y entonces se había convocado un paro y como los mismos sindicatos provinciales decían, no, esta es nuestra pelea, y Menem empujaba a que, no, eso es una pelea provincial, el Estado Nacional no tiene nada que ver, y es lo que están haciendo ahora también. Están invisibilizadas las luchas de las provincias. Si no hay alguno que te dice, hay un paro en Catamarca, nadie sabe acá. Entonces, ¿de qué manera buscamos alguna herramienta para que en ese momento fue la carpa? Y no hay que volver a hacer otra carpa, porque cuando se repiten en la historia los hechos, son más farsas que reales. Intentó la CETERA hacer esa carpa itinerante, fue una payasada, no fue una cosa real. En su momento fue, cuando recién se instaló esa carpa en el 97, pensábamos que iba a estar un mes, 20 días, 1003 días duró. Y después empezó a hacer expresión de las luchas de todo. Me acuerdo que habían matado a un pibe, no matado, se había muerto, pero aparentemente fue la policía, Sebastián Bordón en Mendoza, un pibe en un viaje de egresados de secundario, y el pibe le agarró un brote, y como le agarró un brote lo dejaron, una locura, lo dejaron en una comisaría. Y en la comisaría parece que el pibe se volvió a brotar, le pegaron y lo mataron, se le fue la mano y lo tiraron por la montaña. Bueno, los padres de Sebastián Bordón y toda la comunidad vino a la carpa a ver de qué manera
O sea, cuando una metodología, cuando una estrategia tiene encarnadura real, va sumando. Y ahí creo también hay una discusión sobre el problema más político, ¿no? Después de las conducciones sindicales y de estos métodos de lucha, porque la Carpa Blanca, que tuvo esta repercusión nacional con el conjunto de las luchas provinciales, se levantó en boca de sus dirigentes para llamar a votar a De la Rúa, y que terminó posteriormente en el 2001, cuando las luchas estaban para triunfar en muchas provincias. Digo, en este sentido de que las conclusiones de las luchas más importantes, o la época del maestrazo, o la Carpa Blanca con un montón de luchas provinciales, y ahora hay como un corrimiento totalmente de cetera, de hacerse cargo de que es un sindicato nacional, una confederación nacional, que tiene provincias donde sus propias conducciones negocian el salario con los gobernadores a espalda de la docencia, pero las luchas continúan con mucha fuerza. Sí. Entonces, además de la autoorganización, el tema de cómo poder plantear recuperar los sindicatos y que guarden una independencia política y que sean los docentes los que definan las acciones de lucha, ¿no? Sí, yo en el momento de levantar la carpa no fue para votar a De la Rúa, ya había ganado De la Rúa, es más, pero sí fue por el fondo de incentivo y demás, no daba para más, y no fue, creo en ese momento, creo que fue lo justo, pero sí oír, cambió toda la cetera. En realidad no cambió, hay algunos que siguen siendo los mismos. Sí, los nombres se repiten. Los nombres se siguen repitiendo. Hay uno que es de Formosa, que tiene más años que la humedad y sigue estando. Ya era viejo cuando yo lo conocí y yo soy vieja. Pero sí hay un abandono, creo que de una estrategia. Creo que por un lado, cuando fue el kirchnerismo, como eran kirchneristas, era su propio gobierno y dejaron de luchar, cuando en realidad ningún sindicalismo debería, o sea, yo digo, hay que pelearle a cualquiera, no importa, si hay algo que está mal, el movimiento sindical tiene que pelear contra lo que está mal, sea quien sea el que gobierne. No nos tiene justamente la independencia de lo partidario, no lo político, porque todo es político. De lo partidario tiene que ser la voz de un sindicato. Entonces, bueno, tenés bajo salario, hay que pelear por el salario. Tenés las propuestas educativas no salieron a hablar en contra de ni en la ciudad ni a nivel nacional. El plan de alfabetización es un fracaso, es una mentira. El de este gobierno. El de este gobierno. Sí. Es una mentira. Sí, hicieron un videíto, hicieron una reunión entre 3 o 4 para decir que estaban en contra. Entonces, tampoco es yo entiendo que no vas a estar todo el tiempo haciendo paro, porque a veces esa herramienta tampoco sirve, pero tenemos que empezar a ver un plan de algo. Un plan de algo. Tampoco, o sea, a veces yo enojo cuando dice plan de lucha, porque hoy hay montones de luchas, están todas separadas, pero uno no puede dejar de reconocer que, por ejemplo, en ATE, los trabajadores del Estado tampoco pueden hacer paro, los propios compañeros dicen no podemos hacer paro, porque están echándolos a todos. Entonces, ahí hay que buscar herramientas. Yo no se me ocurre cuál hoy, porque yo sé que no hay que repetir la carpa, porque ya fue una herramienta. Pero hay que buscar la manera en que se conozca que acá, que es donde atiende el poder y los medios, que están en paro todas esas provincias. Y si no lo hace público la propia CETERA, el otro día hicieron una marcha al Ministerio de Trabajo que nadie se enteró. Yo me enteré después por el Facebook. No puede ser que no manejemos por el Facebook. No, pero bueno. Bueno, bien, así creo que lo interesante también es rescatar que están habiendo luchas en las provincias, por lo menos lo hubieron durante estos últimos meses, incluso a pesar de las direcciones sindicales que están, podríamos decir, casi frenando. Sí, conteniendo, a veces cogobernando, depende de dónde se ponga el acento. Muchos autoconvocados, claro. Surgimiento de muchos autoconvocados en muchas muchas provincias. provincias. No me gusta demasiado el autoconvocado, pero bueno. No. Ahí en Catamarca tenían una visión de que también tenían que pensar si tenían que armar alguna forma de poder recuperar el sindicato de la provincia, pero como expresión de... Sí, por lo menos empezar a salir y después ver cómo te organizás. Claro.
Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero me parece que quedan varias cosas para quizás en algún otro intercambio podamos ir profundizando. Uno de los temas es, bueno, ustedes dijeron, yo soy educadora popular, y por qué la educación popular es tan importante para poder repensar todas estas cosas. No solo las luchas, sino lo que hacemos en las escuelas. Cómo nos pensamos como educadores, como docentes, como profesores, como profesoras. Yo estoy convencida que vos hoy decías, bueno, están como en dos espacios separados, y sí, están en dos espacios separados. La educación popular fue algo prohibido desde la dictadura militar en todos los países latinoamericanos. Donde hubo dictadura, hubo educación popular por fuera del sistema, pero tiene que estar dentro del sistema. Y yo me meto mucho más en lo que tiene que estar en la formación docente, que es donde desde ahí después podemos cambiar mucho más. La educación popular nos aporta el pensarnos como seres críticos, como seres, como sujetos de saberes que no somos únicos los que tenemos esos saberes. Por eso es tan importante, no solo para cómo enseñamos, para qué enseñamos, para pensar qué país, sino también para estas luchas, las luchas sindicales y las luchas territoriales. Y el pensar que el territorio y la escuela tienen que estar unidos. Cuando hablábamos hoy de las familias, la escuela es parte del territorio. No nos dejan, ¿no? Las escuelas en general no quieren, que nosotros, la escuela está cerrada, la puerta cerrada y no entra nadie. Si cerrás tu aula, mejor también. Si cerrás tu puerta, mejor todavía. Cómo pensamos, y eso lo tenemos que hacer con nuestros propios compañeros y compañeras dentro de la escuela como primer paso. Bueno, gracias Laura por esta entrevista. Gracias. Fede, gracias a ustedes. Me encanta. Y esperemos a ver si seguimos continuando este intercambio. Dale. ¿Listo? Bueno, hasta luego.